Hoy en día hay muchas personas que oran a Dios. Muchas personas, sean creyentes en Cristo o no, están pidiendo a Dios. Pero ¿cómo pueden o cómo podemos saber que Dios escucha nuestras oraciones? Si llamamos una llamada por celular, la persona puede contestar o puede rechazar la llamada. ¿Cómo sabemos que Dios no rechaza nuestras llamadas? Eso lo vamos a descubrir ahora. Una verdad muy hermosa. En Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, nos dicen el derecho que tenemos para ser oídos por Dios, hablando a los otros que hemos puesto su fe en Cristo, que pertenecemos a Él, somos sus hijos. Dice, así que hermanos, cristianos, ¿no? Hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. El lugar santísimo es el lugar de la presencia de Dios. En el templo, el tabernáculo del pueblo de Israel que tenían antes de la muerte de Cristo, había un lugar que se llama el lugar santísimo y no nada más el sumo sacerdote puede entrar ahí, el único, pero nada más una vez al año. Estaba el arca del pacto con los 10 mandamientos y esto representaba la mera presencia de Dios. Pero cuando vamos a ver qué pasó cuando Cristo murió y cómo todo eso fue cambiado a nuestra ventaja. Dice Lucas 23, 44, 46, dice, cuando esta cortina fue rasgada y por qué podemos ahora entrar, dice, desde mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Y la cortina del santuario que separaba el demás del lugar santo del lugar santísimo, esa cortina, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al decir esto, expiró. Aquí dice que fue rasgado en dos la cortina, dando que la entrada que antes nada más el sumo sacerdote puede hacerlo una vez al año. En Hebreos 9, 1 al 6 nos da más información acerca de esto. Escucha, dice, ahora bien, el primer pacto, o sea, la ley de Moisés del Antiguo Testamento, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina, esa es la que fue rasgada, tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso, que representa las oraciones del pueblo de Dios, y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Expiación es cuando el sumo sacerdote trajo cada año sangre ahí adentro y lo esparció encima del arca, ¿verdad? Para ofrecer este sacrificio por el perdón de todo el pueblo. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así, dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Cuando el autor escribió esto, todavía existía el templo en Jerusalén. Después, en el año 70 fue destruido, pero todavía sabemos que esta carta a los hebreos fue escrito antes, porque todavía estaban los sacerdotes haciendo este trabajo, aunque realmente no tenía caso, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote y no ocupamos de sacerdotes, podemos ir nosotros directamente a Dios por medio de la sangre de Cristo.
En el versículo 2 habla de la primera parte del templo llamado el lugar santo. En los versículos 3 a 5 nos enseña lo que estaba en el lugar santísimo detrás de la cortina que fue rasgada. Nos enseña en el versículo 7 lo que hizo el sumo sacerdote en la segunda parte del tabernáculo, cuando él entró cada año. Dice, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año. Ese es el versículo 7. Provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo, porque él también era pecador, y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Gracias a Dios que nuestro sumo sacerdote no tuvo que pagar por sus propios pecados porque no tenía, por eso él pudo pagar por nosotros, pero el sumo sacerdote humano, descendiente de Aarón, tuvo que ofrecer sacrificio por su propio pecado, como también por el pueblo. Para Jesús ofreció su sangre por todos nosotros, no por sí mismo, que él no tenía pecado. El sumo sacerdote era el único que pudo entrar en el lugar santísimo detrás de la cortina. Él metió la sangre en su arca del pacto. En Mateo 27:51 dice que la cortina fue rasgada de arriba para abajo. No fue obra de los hombres, no. Fue la obra de Dios de arriba para abajo. Fue rasgado. Ahora, nosotros tenemos la libertad de entrar en el lugar santísimo, ya en el cielo. Porque el tabernáculo aquí en la tierra era una imagen, una copia del santuario celestial. Y ahora nosotros tenemos acceso al trono de la gracia de Dios, al lugar santísimo, la misma presencia de Dios por medio de nuestra oración. Ya no hay cortina que nos separa de Dios, porque Cristo ha abierto un camino nuevo y vivo a través de su cuerpo. La cortina representa el cuerpo de Cristo que fue reventado, fue rasgado por nosotros, para que nosotros podamos tener acceso directo con Dios. En Hebreos 10:19-20 dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, sea a través de su cuerpo. Es un camino nuevo. Ya con la muerte de Cristo, por eso el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora tenemos acceso directo a Dios. No tenemos que ir por un sistema de sacrificios, de sacerdotes, de sumos sacerdotes. No, directamente llegamos a nuestro Salvador. Llegamos directamente a nuestro Abba Padre. Ahora Cristo nos ha traído salvación por un solo sacrificio para quitar los pecados de todos los que creen en Él. No tenemos que celebrar cuando ofrecemos la Santa Cena. Recordamos con el pan y la copa. No es un sacrificio, de nuevo, que estamos ofreciendo a Dios un sacrificio, porque el único sacrificio de Jesús era para todo. Cuando Él dijo, todo se ha cumplido, fue cumplido. No hay otra ofrenda para sacrificio. Por eso no ocupamos traer otros sacrificios. Por contrario, debemos presentar nuestro cuerpo, nuestra vida, como un sacrificio vivo a Dios, en gratitud por lo que ha hecho por nosotros. En Hebreos 9:27-28 dice, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después venga el juicio. Si usted que me oye no se ha arrepentido, no ha puesto su fe nada más en Jesús y la obra que Él hizo en el cruz del Calvario para pagar por sus pecados, hágalo ahora. No espere más, porque algún día va a morir. Está establecido todo, 100%. Nadie se escapa. Y después viene el juicio. Pero si usted pone su fe en Jesucristo, no va a sufrir ese juicio. ¿Por qué? Jesús dijo en Juan 5:24, el que oye mi palabra, es lo que estamos haciendo ahora. El que oye mi palabra y cree hasta la fe, dice, tiene vida eterna. No será juzgado. Mas ha pasado de muerte. ¿Cómo? ¿Cómo que no va a ser juzgado? Porque cuando Jesús gritó en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué
¿Por qué me has abandonado? Él estaba siendo juzgado por sus pecados y los míos. Y si ya Jesús fue juzgado en nuestro lugar, Dios no va a juzgar dos veces mis pecados. Yo no merezco la salvación, nadie lo merece. Pero por el gran amor de Dios y el obra de Jesucristo, podemos disfrutar de la vida eterna. Dice, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, después venga el juicio. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez. No hay más sacrificio. Cristo ya lo hizo todo. Para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez. Ya no para cargar con nuestro pecado. Con pecado alguno, no. Porque ya lo hizo. Sino para traer salvación a quienes lo esperan. Yo lo estoy esperando. ¿Usted lo está esperando? Si ustedes están esperando por su fe en Jesucristo, no va a sufrir el juicio, va a disfrutar la vida eterna desde el momento que usted cree en Él. Pues Jesús dijo, el que cree tiene vida eterna ahora mismo. Cuando creemos, tenemos la vida eterna y ya no estamos bajo el juicio de Dios. Porque ya lo que hizo Jesús se aplica a nosotros. Lo que nosotros merecemos, Cristo sufrió para que nosotros fuéramos salvos por su gracia, por su gran amor por nosotros. Ahora, siendo que ya tenemos libertad para entrar en la misma presencia de Dios, el lugar santísimo, ¿qué debemos hacer? Según Hebreos 10:22, dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad de la fe. Eso sí, no va a rechazar nuestra llamada. No, siempre va a recibir nuestra llamada. ¿Por qué? Nos acercamos a Él con el corazón sincero, con plena seguridad de la fe que tenemos en Él como sus hijos. ¿Por qué es tan importante acercarnos a Dios, pero con pureza de corazón? El Salmo 66:18 dice, si mi corazón hubiera yo abrigado, malado el pecado, el Señor no me hubiera escuchado. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo somos salvos, tenemos vida eterna, no vamos a ser juzgados, pero como sus hijos debemos mantenernos en buena comunión con Él. Pero cuando nosotros abrigamos pecado, cuando guardamos pecado en nuestra vida, que no hemos confesado y dejado, eso afecta nuestra relación con Dios, no nuestra salvación. Seguimos siendo sus hijos. Una vez que somos sus hijos por la fe en Cristo, siempre seremos sus hijos. Pero sí afecta nuestra comunión con Él. Él ya no nos escucha en nuestras oraciones. Eso sí, va a rechazar la llamada si andamos mal como sus hijos. Dice, si mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me hubiera escuchado. ¿Qué nos manda hacer entonces? Hebreos 10:23. ¿Y por qué? Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe en Él, siendo fiel a Él, firmes en la promesa. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él nos está prometido todas esas cosas. Él es fiel. Nosotros también de ser fieles en seguirle. Y para mantenernos firmes, vamos a encontrar en el siguiente versículo que debemos hacer. Dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de criticar. No. Vamos a preocuparnos unos por los otros, dice, a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. Por eso necesitamos animar unos a otros. ¿Estimularnos qué? Al amor y a las buenas obras, ya como sus hijos. Glorificar a nuestro Padre, que dio todo por nosotros. ¿Qué podemos hacer para estimular a otros al amor y a las buenas obras? Vamos a ver, versículo 25 de Hebreos 10 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos. ¿Será usted entre los algunos que no se congrega? Si no, ¿por qué no? Puede tener mil excusas, pero la Biblia dice, no dejemos de congregarnos como hacen algunos. Están en un error
No están bien con Dios, sino se congregan con otros creyentes para que estimularnos al amor de buenos obras. No hay excusa, no hay ningún pretexto. ¿Qué quede borrar este texto? No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros con mayor razón, ahora que vemos que aquí se saca. Pero ya en la iglesia hay personas que son así, ¿sabes? ¿Qué debemos hacer? Animarlos. Estimular a las buenas obras. No lo podemos hacer estando en casa. Debemos de hacerlo, no criticar, no atacar, pero amar y animarlos para seguir a Cristo también. Cuando hacemos una llamada celular a la persona que aquí llamamos, puede aceptar o rechazar la llamada, ¿verdad? Sin embargo, como hijos de Dios, cuando hablamos con Él, tenemos la seguridad que va a decir, no rechazo, acepto la llamada. Él quiere oírnos. Él quiere que oremos. Él quiere que presentemos ante Él nuestras quejas, confesar nuestros pecados, mostrar nuestras peticiones y sobre todo darle las gracias, alabar su santo nombre. ¿Por qué? Porque el velo del templo, la cortina que nos separaba el hombre de la presencia de Dios, ya fue rasgada la cortina. Ahora sí entremos a la presencia de Dios. Padre, gracias te damos por la obra de Cristo y unos grandes beneficios fue esta cortina que fue rasgada para dar abierta la entrada a tu trono de gracia. Y venimos a tu trono de gracia, Señor, en este momento, como dice Hebreos 4:16, para recibir misericordia. Nos culpamos porque hemos fallado. Gracias por tu misericordia. Y recibir misericordia y hallar la gracia, el poder tuyo, la bendición tuyo en nuestras vidas, el poder tuyo en el momento que más la necesitemos. Obra, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.